Dale, dale. Bueno, entonces vamos Bueno, largando. vamos largando. Eh, Dale, 10 puntos. Nada, hoy tengo el regusto de presentarlo a Alan. Cuando Rita me comentó, me preguntó si podía hacer esta presentación, obviamente acepté urgente y con gusto. Porque la verdad bueno, además de tener el gusto de presentarles a alguien que tiene una trayectoria científica importante, también es una persona súper valiosa, así que es de serio un gusto, Alan, estar haciendo esto ahora. En particular les doy algunos de los datos curriculares más relevantes. Igual, Alan, si cualquier aclaración o cualquier otra cosa que quieras sumar a lo que yo diga, sentite libre de hacerlo, de corregirme si cometo algún error. Pero Alan es licenciado de farmacia de la Universidad Nacional de La Plata, se doctoró también en la misma casa de estudios en el año 2007. Ya, digamos, desde el inicio ha tenido reconocimientos, entre otros reconocimientos que podemos destacar, obtuvo el premio a la mejor tesis doctoral en química computacional de la Sociedad Química Argentina en el año 2008, un Pacific Chem Young Scholar Award de Estados Unidos en el 2010, y el premio a la producción científica y tecnológica de la Universidad Nacional de La Plata en el año 2016. En cuanto a su posición actual, bueno, empezó en la carrera de investigador en el año 2010, y actualmente se encuentra dentro de esa carrera con el cargo de investigador independiente, y su producción científica, la verdad que es súper nutrida. Aborda distintos tipos de áreas del conocimiento, o sea, desde ocupándose de enfermedades como la epilepsia, hasta también un fuerte compromiso con las enfermedades desatendidas. Cuenta con más de 80 publicaciones en distintos journals de muy buen nivel y más de 30 capítulos de libros, la mayoría, digamos, dirigidos a aprendizaje inteligente, digamos, educación de computadoras, diseño de programas, a la parte informática, digamos, la parte más fuerte, y búsqueda de nuevas drogas. Dirigió al menos ya 4 tesis doctorales que ya están finalizadas, y actualmente, digamos, está dirigiendo al menos otras 5, y es el director del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Bioactivos, ahí también en la Universidad Nacional de La Plata. Desde el año 2012, o sea, porque su carrera y su compromiso no solamente está con la parte científica, sino también con la educación. Desde el año 2012, que es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, también de ahí, de la Universidad Nacional de La Plata, donde dicta la materia biofarmacia, farmacocinética, y también ha participado en el dictado de numerosos cursos nacionales e internacionales. Es una persona muy consultada por su campo de expertise. Además, es miembro del consejo editorial de varias revistas, entre ellas, por ejemplo, la revista latinoamericana de farmacia, que empezó en el año 2014, y de la revista de ciencias farmacéuticas y nutricionales. Pero además de ser miembro de esos comités editoriales, ha participado como editor invitado para distintos números en varias revistas, y también ha actuado como revisor, evaluador en muchísimas oportunidades. O sea, es una persona muy consultada y muy buscada para la evaluación de trabajos dentro de lo que es el área de conocimiento de él, y que como les digo, es interesante porque en sí mismo creo que Alan logra juntar el conocimiento de la parte informática y el conocimiento de otras cuestiones, como ya les digo, enfermedades como la epilepsia o enfermedades desatendidas. Pero además es un ávido colaborador con gente que ayuda a que su campo de conocimiento y de aplicación se vea enriquecido a través de la interacción. Así que realmente les digo, es como para que lo disfruten, lo aprovechen, y para agradecerle que hoy esté acá con nosotros. Así que, Alan, mira, no robo más tiempo con la presentación, pero agradezco muchísimo, en serio, que estés acá participando con el seminario, y bueno, un gusto, realmente.
No, Guille, gracias a ustedes, de verdad, gracias por la larga presentación. Y bueno, ahí comparto pantalla, Dale. como vos decís, la producción científica de nuestro laboratorio, ¿ahí ven bien? ¿Se ve ya? Sí, Sí, ahí está. perfecto. Eh, Se nutre mucho de las colaboraciones, si bien te diría que sí abarcamos toda la parte, o una buena parte de la evaluación también biológica, experimental, en el caso de fármacos antiepilépticos, que es como nuestra línea madre, la línea que heredamos del director anterior del laboratorio. Bueno, el resto de nuestra producción claramente se beneficia mucho de una interacción, diría, muy productiva, interdisciplinar, bueno, con grupos que trabajan en distintas áreas, Chagas eh, y otras enfermedades, Chagas, malaria. Ahora les voy a mostrar, en realidad elegí 3 ejemplos para el seminario. Sé que algunos de ustedes me han escuchado alguna vez y alguna parte va a ser reiterativa, porque bueno, el campo del descubrimiento y desarrollo de fármacos es un campo que es bastante moroso, es bastante lento el proceso de desarrollo, entonces, bueno, los ejemplos con más desarrollo son ejemplos más viejos, pero bueno, para algunos de ustedes que quizás han escuchado algo similar en otro momento, también puse un par de ejemplos más recientes, no tan desarrollados, pero más recientes como para no aburrirlos tanto en tal caso. Eh, bueno, como les decía, descubrir y desarrollar un fármaco o un potencial fármaco es un trabajo bastante largo y bastante caro. En promedio demanda entre 12 y 15 años y depende de cómo se estime el cálculo de inversión, estamos hablando en promedio también entre 800 y 2.000 millones de dólares. Hay campos del desarrollo que son más caros que otros. El grueso de la inversión se concentra en esta zona, en los ensayos clínicos, en los estudios clínicos, y dentro de esa parte del desarrollo, la fase 2 y la fase 3 son las más caras, las más largas, y también donde se produce la mayor tasa de atrición o de fracaso. Desarrollar fármacos es algo bastante frustrante porque piensen que 1 de cada 10 compuestos que logra llegar a fase clínica de evaluación llega a transformarse en promedio en un nuevo medicamento que está disponible en el mercado farmacéutico y en la práctica clínica. Así que si uno tiene la suerte de llegar a esa etapa de estudio clínico, sabe que tiene un 90% de probabilidades de fracaso estadísticamente. Entonces, bueno, hay que estar preparado para el fracaso más que para el éxito, les diría. Quería mostrarles aquí que esto es un trabajo retrospectivo que hizo la gente de AstraZeneca allá por 2014, donde un poco estudió por qué fallaban sus proyectos de desarrollo de nuevos fármacos, y fíjense que a nivel de la fase preclínica, es decir, en los estudios en animales, y a nivel sobre todo de la primera fase, de la fase 1, las causas principales por las cuales fracasan los proyectos no son tanto la eficacia, sino sobre todo un problema de seguridad. O sea, ya sean modelos animales o cuando se prueban por primera vez en humanos, el candidato a fármaco no demuestra la suficiente seguridad como para que pueda progresar hacia fases ulteriores del desarrollo. Y por eso es que hace unos años ya nos viene interesando mucho una estrategia que se llama reposicionamiento de fármacos, drug repositioning, que tiene que ver con tratar de encontrar nuevas indicaciones terapéuticas, de expandir los usos médicos de compuestos ya conocidos, de fármacos ya conocidos. Y cuando digo ya conocidos, soy muy amplio. Estamos pensando en fármacos que actualmente están aprobados para su uso clínico, o fármacos que alguna vez los tuvieron y por alguna razón se discontinuaron, o fármacos que llegaron a fase clínica y por algún motivo fracasaron en esa instancia y se abandonaron, o fármacos que están actualmente cursando la fase clínica. ¿Por qué es interesante esta idea del reposicionamiento de fármacos? Bueno, en principio porque, como
esos compuestos ya alcanzaron, por lo menos los estudios clínicos, ya hay bastante conocimiento sobre algunas cuestiones importantes como su seguridad o su farmacocinética, y si tenemos suerte, podemos incluso bypassear la fase 2 y entrar, la fase 1, perdón, y entrar directamente en fase 2 para corroborar la eficacia para la nueva indicación. Y fíjense que en la fase 2 hay 2,5 más chances de sobrevivir a esa fase y de pasar a la fase 3 que si estamos trabajando con una molécula novedosa, con un fármaco de novo. Por estas ventajas es que los tiempos de desarrollo de un fármaco reposicionado con respecto a un fármaco de novo se acortan entre 3 y 5 años dependiendo del fármaco. Entonces pasamos de 12 a 15 años a 7 a 10 años aproximadamente, y todo ese tiempo no solo permitiría en principio dar soluciones terapéuticas más rápido a necesidades urgentes, sino que obviamente abarata mucho el proceso. Fíjense que, salvo los tratamientos inmunológicos y todos los otros tratamientos que hoy por hoy están en fase clínica para COVID, por ejemplo, son fármacos reposicionados. ¿Sí? Porque la idea es que esos fármacos son los que van a dar respuestas, por lo menos en el mediano plazo. ¿Sí? Luego seguramente aparezcan fármacos de novo también para complementar esa terapéutica. Pero bueno, la primera opción, porque tenemos una necesidad de dar soluciones urgentes, son los fármacos reposicionados. Y para ilustrar esto un poco más, ¿sí? El fexinidazol recientemente se aprobó para el tratamiento de la tripanosomiasis africana, y este es un fármaco, podríamos decir, rescatado, porque se reportó su actividad antiinfectiva de amplio espectro allá por el año 1983, luego quedó olvidado, el laboratorio que lo estaba investigando decidió no continuar el desarrollo, y DNDi lo rescató recientemente y logró que se apruebe como medicamento para la tripanosomiasis africana, y también está en fase de evaluación, y aparentemente pareciera que los resultados son alentadores para el tratamiento del Chagas. Y fíjense que si uno mira el reporte de prensa de DNDi, lo que indican es que invirtieron en este desarrollo aproximadamente 50 millones de euros, ¿sí? Eso también demuestra la ventaja del reposicionamiento. Estamos hablando de 800 millones de dólares como mínimo para desarrollar un fármaco, se logró un nuevo medicamento con nada más, entre comillas, obviamente, 50 millones de euros. Bueno, como les decía entonces, está ilustrado acá un poco resumido lo que charlaba recién. Estos son todas las etapas de desarrollo que debe atravesar un fármaco de novo, lo que tenemos arriba, donde primero identificamos un andamiaje químico activo, luego típicamente lo optimizamos, le introducimos modificaciones químicas para mejorar alguna o varias, típicamente varias propiedades, como biodisponibilidad, selectividad, etc. Luego entramos a estudios clínicos, en realidad digo luego, pero este proceso hay una parte que es iterativo, ¿sí? Va y viene hacia los estudios preclínicos. Después, si todo va bien allí, si en modelos animales demostramos eficacia y seguridad, pasamos a estudios en humanos. En la fase 1 caracterizamos la seguridad preliminarmente en humanos y la farmacocinética, se elige qué dosis se van a utilizar en las fases ulteriores, y luego fase 2 es una fase ya en pacientes que tienen la enfermedad para corroborar eficacia en pequeña escala, ¿sí? Estamos hablando, dependiendo del estudio, estamos hablando de unos 50 a 300 pacientes, y luego ya tenemos los estudios de fase 3, que suelen ser multicéntricos y se suelen abarcar entre 1.000 y 3.000 pacientes. Si todo va bien, se somete al escrutinio de la autoridad regulatoria, la documentación de eficacia y seguridad que se reunió, y si todo va bien, se aprueba el uso de ese compuesto como medicamento. En el fármaco reposicionado es importante señalar que lo que identificamos como activo no puede someterse a optimización molecular, porque se perdería la idea de reposicionamiento, cambiaría la entidad química y dejaría de ser reposicionamiento. Entonces pasamos de aquí al estudio preclínico. El estudio preclínico podemos ahorrar muchas etapas, porque
la seguridad ya ha sido demostrada, entonces sobre todo nos interesa evaluar la eficacia en el modelo animal. Si tenemos suerte, si tenemos compatibilidad de dosis para la nueva indicación con respecto a la indicación anterior, podemos bypassear la fase 1, esto no siempre es así, y luego sí hay que hacer de todas maneras y de la misma manera la fase 2 y la fase 3, aunque tenemos mejores probabilidades de éxito, sobre todo en fase 2. Algunos ejemplos que ilustran distintas posibilidades. Bueno, la aspirina, un fármaco centenario, ¿sí? que ya estaba fuera de la cobertura de la patente, se usaba, como ustedes saben, originalmente como analgésico, antiinflamatorio, antipirético, y que hace unos pocos años, a dosis menores, se reposicionó para la prevención de accidentes cardio y cerebrovasculares en personas de riesgo. Bueno, el sildenafilo, el principio activo del Viagra, es interesante porque originalmente se estaba estudiando para tratar la insuficiencia cardíaca y la hipertensión, pero se observó que el desempeño sexual de los voluntarios masculinos que participaban del estudio había aumentado significativamente, y Pfizer, que es el laboratorio que patrocinaba el estudio, ni lento ni perezoso, dijo, hay muchas drogas para tratar la insuficiencia cardíaca, pero no hay, hoy por hoy, medicamentos aprobados para tratar la disfunción eréctil. Entonces redirigió los estudios, aprobó primero el uso como tratamiento de la disfunción eréctil, y luego posteriormente ahí reposicionó nuevamente para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, y fíjense que también las dosis que se usan en uno u otro caso, bueno, si bien para la disfunción eréctil se usan distintas dosis, 25, 50 y a veces 100, pero típicamente el 50, y en cambio para la hipertensión pulmonar se utilizan dosis menores. Acá es donde les digo que hay compatibilidad entre la dosis que se usa para el nuevo uso y la dosis anterior, porque la dosis que se usa para el nuevo uso es menor. Y otro ejemplo muy, muy interesante es la talidomida, que se usaba como medicamento contra las náuseas en mujeres embarazadas en los años 60, pero resultó ser teratogénico. Eso hizo que se volvieran más estrictos los estudios de toxicidad para nuevos candidatos a fármaco, y además hizo que en el sector farmacéutico la talidomida pasara a ser casi una mala palabra, pero sin embargo, allá por 2010 fue reposicionado por una pequeña compañía farmacéutica para el tratamiento del eritema nodoso leproso en principio, luego para mieloma múltiple, y ahora se está investigando para el tratamiento de otros tipos de cáncer. Así que bueno, es un ejemplo interesante de un fármaco que se discontinuó por razones de seguridad, se rescató, se reposicionó, y tomando ciertos recaudos, ¿sí? Por ejemplo, no dárselo a mujeres embarazadas por sus efectos teratogénicos, y hacer ciertas recomendaciones cuando lo consumen mujeres. Fuera de esos recaudos ha sido bastante exitoso para tratar otras enfermedades. Hay algunas desventajas del reposicionamiento, que son de índole sobre todo económicas y comerciales, porque si no fuera así, por ejemplo, si la aspirina para el nuevo uso médico no requiriera una dosis mucho menor que las que se usaban antes como antiinflamatorio y antipirético, sería muy difícil garantizar que el laboratorio que investiga el nuevo uso tenga efectivamente la protección de la patente que podría llegar a obtener, porque por más que se pueden en la mayoría de los grandes mercados farmacéuticos, se pueden obtener patentes de segundos usos médicos, es difícil si tengo el medicamento en el mercado, genérico, vamos a suponer, para tratar otra enfermedad con la misma dosis, es muy difícil, digamos, fiscalizar que se pueda proteger, que rija la protección de la patente. En cambio, cuando la nueva indicación requiere formas farmacéuticas distintas o dosis muy diferentes que las que se usaban inicialmente, ahí sí el uso reposicionado es más viable comercialmente y tiene sentido la protección de la patente. De todas formas, como buena parte de los reposicionamientos se dirigen al tratamiento de enfermedades raras o desatendidas, a veces en esos casos particulares
las razones comerciales no son un motor tan fuerte, ¿sí? De hecho, el 90% de la inversión en desarrollo de medicamentos para enfermedades desatendidas viene de instituciones académicas o de instituciones sin fines de lucro. Por eso digo, bueno, en esos casos los aspectos económicos y los aspectos comerciales quizás no sean los centrales para promover el desarrollo. Bueno, y ya entro en los ejemplos de nuestro grupo en este tema, que son todos ejemplos que inician con reposicionamiento asistido por computadora. Lo que nosotros hacemos es lo que llamamos tamizado o screening virtual, donde usamos modelos o algoritmos para elegir en quimiotecas digitales qué compuestos vamos a enviar a ensayos experimentales. Es decir, tratamos de elegir los compuestos químicos que tengan mayores chances de tener la actividad del uso que estamos persiguiendo. Entonces, si esta fuera esquemáticamente la quimioteca que estamos sometiendo a screening in silico, uno espera que después de analizarla con nuestros modelos o algoritmos, se ordene esa quimioteca de manera que en las posiciones top del ranking que da el modelo aparezcan enriquecidas con compuestos activos, ¿sí? O sea que la chance de encontrar un compuesto activo cuando enviamos a evaluación in vitro y o in vivo sean superiores que si estuviéramos cribando al azar. Bueno, hay muchas ventajas de esto. El screening in silico es relativamente eficiente en cuanto a tiempos del screening. Dependiendo de la metodología que usamos, podemos cribar millones de compuestos en unas pocas semanas o en un par de meses, a lo sumo, dependiendo de qué metodología usemos. Tiene ventajas bioéticas porque las pautas bioéticas internacionales indican que hay que utilizar ensayos in silico o in vitro antes de los estudios in vivo. Y por otro lado, bueno, la gente que trabaja en informática, si ustedes conocen algunos, sabrán que es gente bastante particular, y entre otras cosas es particular porque buena parte del sector informático se dedica a generar desarrollos muy útiles, muy importantes, pero los dejan libres, los dejan en lo que es el dominio público para que cualquiera los pueda utilizar e incluso en muchos casos modificar. Y eso es bastante particular. No conozco otros sectores tecnológicos donde estén tan impuestos los modelos de desarrollo abierto, de desarrollo colaborativo, como en el sector bioinformático e informático en general. Y esto hace que el gap tecnológico que tenemos en países emergentes o en países de medianos o bajos ingresos es bastante menor que en otras áreas del conocimiento o de la tecnología. Existe, no lo vamos a negar, pero es bastante menor. Bueno, entonces, como les decía, les voy a comentar 3 ejemplos. El primero, digamos, desde el punto de vista in silico, les diría que es bastante rudimentario porque ya empezó hace bastantes años. Esto empezó con la tesis de Carolina Bellera allá por 2011, en esa época aproximadamente. Carolina y María Laura de nuestro grupo son las que más participaron en lo que les voy a mostrar, y luego hay otros autores que verán en las publicaciones y que también voy a mencionar hacia el final. Esencialmente lo que hicimos aquí es un screening seriado, in silico, donde primero cribamos la quimioteca del Merck Index 12. En ese momento todavía el término reposicionamiento de fármacos, cuando Carolina empieza con esto, no estaba ni siquiera acuñado, ¿sí? O sea, empezaba a verse la posibilidad, pero no se llamaba de ninguna manera y no tenía el auge que tiene en este momento. Entonces, a partir de una serie de inhibidores de crucipaína, inferimos modelos basados en el ligando. Nuestros modelos basados en el ligando mayormente tienen esta forma tan poco amigable, son simplemente ecuaciones quimiomatemáticas, digamos, donde cada término de esa ecuación nos habla de algún descriptor molecular, de alguna característica de la molécula codificada cuantitativamente. Entonces, mediante estos modelos basados en el ligando, de estos 5.570 compuestos, seleccionamos 34 drogas aprobadas, ¿sí? Para después
someterlas a un screening, a una nueva fase del screening in silico basada en la estructura, ya realizando docking, y a partir de allí elegimos 3 candidatos para evaluar, primero contra la enzima, luego contra el parásito, y eventualmente, como verán, en modelos animales de la enfermedad de Chagas. Entonces elegimos benidipina, un antihipertensivo, bloqueante de canales de calcio, sacuinavir, un antiviral, y clofazimina, un antibiótico que se utiliza en el tratamiento de la lepra, mayormente. Y primero hicimos un screening primario contra la enzima a concentración 100 micromolar, y vimos que los 3 tenían algún grado de inhibición, más los que tenían mayor potencia eran benidipina y sacuinavir. No lo muestro, pero después constatamos que la inhibición era dependiente de la concentración. Y luego confrontamos con el parásito, en primer lugar contra epimastigotes de T. cruzi. Allí vimos que clofazimina tenía una S50 similar a 10 micromolar. No puse los datos, pero el índice de selectividad resultó del orden de 40, o sea que en principio parecía tener bastante buena selectividad. La S50 estimada para benidipina fue algo mayor, del orden de 20 micromolar. Y aquí algo interesante, vieron que les dije que es importante, o es un criterio importante para seguir adelante con los reposicionamientos, o para tener mejores chances de un reposicionamiento exitoso, la compatibilidad de dosis entre la dosis que se usaba para la indicación original y la que se propondría para la nueva indicación. Y nosotros lo que observamos es que clofazimina en particular, para la indicación original, lograba concentraciones plasmáticas en estado estacionario en pacientes medias de 2 micromolar, pero muy variables. Había pacientes que lograban concentraciones de 8 micromolar, concentraciones medias de 8 micromolar. Entonces lo que veíamos era que el nivel de actividad que veíamos sobre el parásito en principio se parecía bastante a la concentración plasmática en el estado estacionario para la indicación original. Y por su parte benidipina nos interesó porque había varios reportes, aquí pongo algunos, de que tiene actividad cardioprotectora, y eso, pensando en las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Chagas, también nos pareció una potencial ventaja. Bueno, decidimos probar las drogas contra mastigotes, ¿sí? Alan, se te fue el sonido. Alan. Con mastigotes, y luego nos interesó. ¿Sí? Alan, ¿podés repetir esto último que se cortó el sonido desde que pasaste acá? Sí, sí, ahí me escuchan. Gracias. Sí, ahí sí. Ahí me escuchan. Ok, les decía, en esta instancia realizamos 2 protocolos. En un protocolo incubábamos la droga en el momento de la infección con los tripos, ¿sí? Eso, bueno, es para de alguna forma ver si la droga tenía algún efecto positivo sobre la infectividad. En otro protocolo similar, digamos, trabajando con el mismo sistema celular, lo que hicimos es primero infectar con los tripomastigotes, esperar, ¿sí? Esperar un par de días, y recién ahí empezar el tratamiento con las drogas para ver cómo impacta la droga en la proliferación del parásito. Bueno, aquí los parásitos expresaban la GFP. Fíjense que las 3 drogas con respecto al control sin tratar parecían mostrar un buen perfil farmacológico. Mirando el porcentaje de células infectadas en el ensayo de infectividad y el número de mastigotes por célula, en el de proliferación vemos que las drogas tuvieron buenos niveles de actividad, fíjense, incluso a concentraciones menores a la S50 y mastigotes. Creo que teníamos suficiente sustento como para en ver la actividad de los candidatos en modelo agudo de la enfermedad en ratones, ¿sí? Entonces infectamos
con trípode en el día 1 y 5 días post-infección comenzamos el tratamiento. Como grupo control positivo usamos un grupo de mesnidazol 100 miligramos kilo día, que hoy por hoy está discutida esta dosis. Hoy por hoy se tienden a usar dosis más pequeñas, pero bueno, en ese momento era la dosis más estándar que se utilizaba. Y utilizamos dosis de clofazimina 20 miligramos kilo día y benilipina 10 miligramos. Y a esto ténganlo en cuenta ahora cuando les muestro los resultados de la parasitemia, ¿sí? Porque 14 días post-infección, todos los tratamientos habían logrado reducir la parasitemia significativa con respecto al control, pero nuestros 2 tratamientos menor que la reducción que se veía con nidazol, sin embargo, trabajando con dosis bastante menores, ¿sí? Entonces, nos pareció que no era un resultado ideal, porque hubiéramos querido que se comporte sin diferencias significativas con respecto a benidazol, pero teniendo en cuenta la diferencia, nos pareció un resultado aceptable. ¿Sí? Bueno, aquí vemos cómo impactaron los tratamientos en los nidos en corazón del parásito. Y por eso decidimos avanzar hacia un modelo crónico, donde allí, hasta recién no lo dije, pero trabajábamos con la cepa Y. Aquí empezamos a trabajar con la 98, que es una cepa, digamos, menos virulenta, que hace que el ratón sobreviva a la fase aguda y en fase crónica. Entonces se infecta el ratón con triple cepa y recién a los 90 días se comienza el tratamiento. Los brazos del estudio eran similares a los que mostré en el modelo agudo, solo que decidimos incrementar en un 50% la dosis para agudo de clofazimina y de benilipina, por lo que les comentaba recién. Bueno, a los 120 días finalizamos los tratamientos y esperamos 2 meses para sacrificar a los animales la histología para ver si el parásito resurgía en el animal, más allá de que el tratamiento pudiera controlar la parasitemia. Hoy por hoy, sobre todo por lo que ha pasado en los estudios con posaconazol, por ejemplo, hoy por hoy el protocolo indicaría, luego de finalizar el tratamiento, hacer inmunosupresión para darle a los parásitos mejores chances de manifestarse, ¿sí? Pero bueno, en ese momento eso no se hacía todavía, así que este es el protocolo que utilizamos. Bueno, para que vean cómo evoluciona la parasitemia de la fase aguda y que efectivamente ya al cabo de los 80 días aproximadamente los ratones entran en fase crónica. Y es interesante cómo evolucionó el peso de los animales con los distintos tratamientos. Fíjense que en el tratamiento con benidazol hay pérdida de peso en los animales, probablemente por este hecho que les comentaba de que esa dosis que se usaba en ese momento como estándar era bastante grande y bastante tóxica. Y en cambio, con los tratamientos de nuestros candidatos no hubo cambios significativos en el peso a lo largo del tratamiento. Y fíjense, PCR, lo que pasa con el fold decrease, con los distintos tratamientos en tejido cardíaco y en músculo esquelético. No, K98 tiene un tropismo importante hacia el esquelético. Fíjense que comparado con el nidazol, en el modelo crónico, en este ensayo pareciera que nuestros tratamientos son bastante más efectivos. Y mejoraron en algunos casos algunos indicadores de inflamación, sobre todo músculo esquelético, ¿sí? Con respecto al grupo sin tratar. Fíjense que el reemplazo adiposo, por ejemplo, en músculo esquelético disminuye mucho con los 3 tratamientos con respecto al grupo al control negativo. Bueno, si quisieran ver más del diseño experimental y más detalles, allí están los trabajos. Ahora después menciono, pero como ven realmente es un trabajo bastante colaborativo que tuvo desarrolladas en distintos laboratorios. Más recientemente, el año pasado, nos interesó estudiar si había sismo entre clofazimina y benilipina y besnidazol.
y vimos, por lo menos, contra el parásito sinergismo, utilizando distintos modelos de sinergismo, ¿sí? En estas gráficas, las zonas rojas implican combinaciones enérgicas, entonces usamos distintos modelos, modelos que consideraban mecanismos independientes, modos de acción independientes, otros que consideraban modos de acción no independientes, y en cualquier caso, usando el modelo que usaba, se veía sinergismo, pero lamentablemente, cuando repetimos el modelo crónico con combinaciones de desniazol y nuestras drogas, vimos peores resultados que utilizando las por separado. O sea que esto que vimos a nivel celular, ¿sí?, trabajando nada más con el parásito, no se replicó en el modelo animal, lo cual fue bastante desalentador. Y otra cosa que es bastante desalentadora, teniendo en cuenta que, bueno, según la conversión alométrica, siempre usamos dosis bastante más elevadas que las que después se van a usar en humanos. Tenemos un problema importante, que es que clofazimina tiene una fracción unida a proteínas plasmáticas muy grande. Entonces, la concentración libre en estado estacionario en humanos para el uso anterior, en definitiva, va a ser bastante menor a la que nos dio activa con parásito. Yo les dije, bueno, normalmente en estado estacionario obtenemos concentraciones totales, 2 micromolar, pero como buena parte de esa droga está unida a proteínas plasmáticas, en realidad la droga libre, que es la que eventualmente ejerce el efecto farmacológico cuando accede a la biofase, va a tener concentraciones mucho menores, y eso también nos desalentó un poco en seguir adelante con el estudio, con el avance de estos candidatos. Algunas ideas de este primer ejemplo, que fue el más largo, ahora quédense tranquilos que los otros son más cortitos. Lo primero es subestimar la importancia de la compatibilidad de dosis. Tiene mejores perspectivas, repetimos, un reposicionamiento que regala dosis menores o iguales que las que se usaban para la indicación anterior, porque esas son las dosis que demostraron ser seguras, y esas son las dosis sobre las que tenemos documentación. Y por otra parte, esa compatibilidad de dosis es conveniente establecerla no a partir de las concentraciones totales en plasma, ¿sí?, a partir de las concentraciones de droga libre, de droga no unida en plasma. Recordar que, si bien cualquiera de estos candidatos que les mostré, en principio sería prometemos para empezar una ronda de optimización molecular, lo cierto es que si optimizamos ya no es reposicionamiento. Y también me parece interesante mostrar de estos ejemplos, es muy bueno complementar el screening bioquímico para corroborar que le estamos pegando al blanco molecular que nos interesa, con screening fenotípico, porque en todos los casos que les mostré hasta recién, el efecto, la potencia sobre el parásito mayor que el efecto sobre la crucipaína, que era el blanco al que le apuntaba originalmente. Y esto nos sugiere que estos compuestos que elegimos son tratamientos que tienen una farmacología más compleja, que son multitarget, y eso se manifiesta en que nos dan mejor ensayo fenotípico que el ensayo bioquímico. Entonces, como sugerencia acá diría siempre usar los tipos de ensayos que nos aportan información distinta, y a lo mejor a través del ensayo fenotípico rescatamos un candidato que hubiera descartado si nada más nos quedábamos con el ensayo bioquímico. Bueno, un segundo ejemplo más reciente, también orientado a una cisteína proteasa, a la falcipaina 2 de Plasmodium. Este es un trabajo de colaboración con Emir, que es Emir Salas, que hizo toda la parte experimental que les voy a mostrar, que van a ver súper rigurosa. Emir es alguien que trabaja impecablemente, y van a ver todo lo que ha trabajado en esto para corroborar nuestras predicciones in situ. Y Lucas Alberca fue el que hizo más de la parte in situ. Bueno, en este caso, como falcipaina 2 es un blanco molecular bastante estudiado, hay muchos compuestos ensayados contra esto, entonces eso para modelar desde el ligando es una ventaja enorme. Acá logramos compilar 515 compuestos que habían sido ensayados en realidad contra la enzima, ¿sí? Aquí criterios que usamos para diferenciar activos e inactivos, y aquí en Heatmap lo que tienen es
un mapa de la diversidad molecular de esos 515 compuestos que contamos. Cada bit de este mapa presenta un par de compuestos, ¿sí? Un compuesto comparado con otro compuesto de aquí, como en una matriz, digamos. Y cuando tenemos un azul y cuanto más, son más disímiles esos dos compuestos que estamos comparando. Entonces, esta predominancia del azul, una predominancia del azul en la gráfica, lo que nos está diciendo es que estoy trabajando con un conjunto de datos muy diverso desde el punto de vista químico, y eso es bueno porque cambia el dominio de aplicación de los modelos que generamos. Como decir, no le podemos pedir peras al olmo. Si entrenamos un modelo con peras, no podemos usarlo para predecir características de una manzana. Bueno, esto es más o menos así. Podemos confiar en nuestras predicciones si lo que estamos prediciendo entra dentro del dominio de aplicación del modelo. Y hay más chances de que eso pase cuando partimos de un conjunto de datos muy diverso, como en este caso. Entonces, ese conjunto de datos, en esta parte les voy a dar como un poco más detalle del procedimiento que usamos in situ. Este conjunto de datos lo particionamos en un conjunto de entrenamiento balanceado, 91 activos y 91 inactivos, en un conjunto ¿sí? de 302 activos y 30, perdón, esto está al revés, está al revés la leyenda. Tenemos 31 activos acá, 302 inactivos, y usamos una base de datos más grande de estos 31 activos entre 1000 presuntos inactivos o señuelos para simular retrospectiva un screening virtual. Estos 1500 presuntos inactivos los generamos in silico a partir de un recurso online que se llama DUDE, que es muy usado para esto, donde lo que buscamos es compuestos apareados con los activos en una serie de propiedades fisicoquímicas como peso molecular, como lipofilia, propiedades muy generales, pero que tengan topología muy distinta que los activos, y de esa manera presuponemos que van a ser activos. Esto no es fehaciente, podría ser que alguno de ellos sea un activo en realidad, pero en el conjunto, en la gran cantidad de presuntos inactivos, pequeños que podemos tener por una mala clasificación no incide en las métricas que vamos a inferir. Bueno, validamos distintos modelos, no me voy a detener mucho en esto por cuestión de tiempo, pero validamos de distintas maneras los modelos que generamos. Generamos 1000 modelos individuales, lineales, clasificados. Los validamos de distintas maneras in silico. Y nos interesa mucho para ver que también se comporta el modelo las métricas de enriquecimiento screening retrospectivo que hacemos. La métrica que voy a mostrar, usamos varias, pero la métrica que les voy a mostrar es el área bajo la curva ROC. Una curva ROC grafica para distintos de corte del score del modelo, grafica sensibilidad versus 1 menos especificidad, o sea, tasa de verdaderos positivos, tasa de falsos positivos. Esto es muy parecido a lo que se hace si alguno de ustedes trabaja con test diagnósticos, las figuras que se usan para verlos son muy similares, lo único que nosotros aquí nos interesan activos e inactivos y verdaderos positivos y falsos positivos. Un modelo que tenga perfecta capacidad discriminante tendrá un área bajo la curva ROC de 1, y un modelo sin ningún tipo de poder clasificador, un modelo que no se diferencia, tendrá un área bajo la curva de 0,5. O sea, cuanto más cerca a 1 estemos, mejor sería. Fíjense, los mejores modelos individuales que obtuvimos tienen en el screening retrospectivo un área bajo la curva bastante buena, de 0,82 hacia arriba hasta 0,85, eso está bastante bien, pero decidimos recurrir a aprendizaje por ensamblado, decidimos combinar de distintas maneras los individuales para obtener modelos con mejor capacidad predictiva, metamodelos, podríamos decir, con mejor capacidad predictiva y predicciones robustas. Usamos distintas estrategias. La que
mejor resultado nos da típicamente es usar el operador mínimo. El operador mínimo considera que cada modelo le asigna un compuesto y de toda esa serie de modelos se queda con el peor. Es un método de ensamblado hiperconservador, porque estamos tomando como bueno el valor que le asigna el modelo que peor valor le asigna a un compuesto. Y allí todos los otros modelos le asignan mejores scores. Y este es realmente el que más usamos porque sistemáticamente es el que nos da mejor capacidad predictiva. Y sobre todo en nuestro caso, reduce mucho la posibilidad de tener positivos. Tengan en cuenta que nosotros, en términos generales, por el financiamiento que tenemos, en cada campaña de screening que hacemos podemos comprar 4, 5, 6 compuestos, someter a validación experimental. Entonces, queremos hacer todo lo posible para aumentar las chances de tener algún compuesto positivo entre los que mandamos a evaluar. Desde que empezamos a modelar hasta el momento en que llegamos a la etapa de validación, reportaron 33 nuevos indicadores de falcipaína 2 en literatura, entonces los usamos para validar nuestro ensamble de modelos en una segunda campaña de screening retrospectivo, donde allí teníamos esos 33 nuevos entre 4.337 señuelos presuntos inactivos. Y fíjense que así es como se comporta el mejor modelo individual en uno de los screening retrospectivos, el mejor modelo individual, el de acá, en cada uno de los screening retrospectivos, y así es como se comporta el mejor ensamble, un ensamble de 11 modelos individuales. Fíjense que este mejor modelo individual, cuando voy del primer screening retrospectivo al segundo screening retrospectivo, el área bajo la curva cae de 0,85 a 74. O sea que realmente, si bien no es pésimo este valor, este segundo valor, el desempeño no fue muy robusto, ¿sí?, de un screening retrospectivo al otro. Y en cambio, como vamos, el ensamble de 11 modelos dio 0,92 en la DUDA y 0,90 en la DUDB, o sea que realmente se pasa mucho el valor en la DUDB y en la DUDA, en el primer screening retrospectivo y en el segundo. Y esta es otra que usamos para analizar los resultados. Esta es la manera en que se calcula lo que llamamos valor predictivo positivo. ¿Qué es el valor predictivo positivo? Nos dice cuántos compuestos de los que mandemos a evaluación experimental efectivamente van a ser activos. Es lo que más nos interesa. ¿Cuántos modelos tengo que mandar yo al ensayo bioquímico para que uno me dé la actividad que a mí me interesa? Entonces, el problema es que este valor depende de la proporción de activos, esta I sub A que aparece acá, de la sensibilidad y de la especificidad, pero el gran problema es que depende del rendimiento de activos de datos que sometemos a screening. Eso lo conocemos para screening retrospectivo, pero no lo conocemos cuando hacemos un screening real, es una incógnita. Entonces, en el grupo desarrollamos esta estrategia que es muy simple, decir lo siguiente: ok, no sabemos cuánto es IA, pero sí sabemos que típicamente, ¿sí?, la proporción de auténticos hits que yo tengo cuando hago un screening, ya sea húmedo, wet screening, o ya sea un screening in silico, ¿sí?, la proporción de compuestos que confirman la actividad va del 1% al 1 por 1000, típicamente. Depende de cada blanco molecular, pero oscila entre esos valores. Entonces, nosotros podemos abarcar ese rango teórico de IA igual a 1 por 1000 a 1%, y lo que asumimos, es un poco arriesgado, pero hay algún sustento estadístico, es que las que vemos o las relaciones de sensibilidad-especificidad que vemos en el screening retrospectivo se van a aproximadamente mantener en el screening prospectivo. Haciendo eso, uno puede calcular para un valor de corte del score de los modelos o de la combinación de los, cuál es esta proporción que tanto nos interesa. En este caso, nosotros seleccionamos que fuera un valor de corte, digamos, que estuviera vinculado a un PPB de 0,2. Es decir, que de cada 5 que mandamos a evaluar,
tener un activo. Eso es lo que queríamos. Son los que más o menos podemos mandar a evaluar, que por lo menos uno de estos fuera activo. Compramos 4, no 5 para evaluar, dos diuréticos, ¿sí?, del grupo de las tiacidas, la benzotiacida y la metiacida, un antibiótico del grupo de las ciclinas, la metaciclina, y este odanacativ, que en cierto sentido se parece un poco al caso que les decía de la talidomida, porque odanacativ llegó a fase clínica avanzada de evaluación como tratamiento contra la osteoporosis, quien se investigaba contra el cáncer de huesos. Ocurrió que se observó que a largo plazo, luego de unos 8 meses aproximadamente de tratamiento, aumentaba la probabilidad de que el paciente tratado tuviera accidente cerebrovascular. Como era un efecto adverso muy común, pero era un efecto adverso bastante importante, se interrumpió el desarrollo de este candidato a fármaco, ¿sí? Bueno, acá ya todo lo que hizo EMIR, en principio, bueno, dijo, sí, distintas concentraciones, muchas concentraciones de estos candidatos inhibían la enzima. De los 4 candidatos vimos que odanacativ inhibía bastante fuertemente a la falcipaína. Fíjense que tenemos actividad en el orden submicromolar, que es un punto de arranque, digamos. En general, los hits de un screening, ya sea sílico o in vitro, está en el orden micromolar de actividad. Acá estamos un orden por debajo de eso, o sea que el odanacativ sí va a ser bastante interesante, o parece ser bastante interesante. La metaciclina nos dio actividad, pero a concentraciones mucho mayores, y en orden de 100 micromolar, eso no es tan interesante, pero nos interesó por otra cosa que les voy a mostrar ahora. Bueno, acá un ensayo de washout, podríamos decir, a tiempo cero se coloca el fármaco, se preincuba, digamos, el candidato a fármaco en concentraciones inhibitorias con la enzima, y luego allí a tiempo cero se hace una brusca de un orden de 100 de esa solución, y se ve cómo recupera, con qué estética recupera actividad la enzima. Eso se mide por una señal fluorescente de un sustrato que cuando la enzima lo rompe da señal fluorescente. Fíjense que en el caso de metaciclina, muy rápidamente la enzima recupera la actividad, inmediatamente prácticamente. Esto nos habla de que es un inhibidor reversible y que la cinética de disociación de enzima-sustrato es muy rápida. En cambio, fíjense, es interesante que en el caso de odanacativ, ¿sí?, 15 minutos y la enzima no recupera la actividad del control, ¿sí?, la actividad que uno ve en el control acá en negro. Esto nos habla de lo contrario, de un complejo reversible, pero cuya cinética de disociación es muy, muy lenta, ¿sí? Eso fármacamente tiene algunas ventajas, porque además de tener una selectividad que podríamos llamar termodinámica o entálpica, ¿sí?, tenemos una selectividad cinética que se añade, y eso se hipotetiza que da lugar a tratamientos más seguros. Fíjense, de estas curvas me interesa nada más que vean sobre todo esta, donde vemos cómo varía la IC50 en función de la concentración de ese sustrato fluorescente encima, y vemos que claramente en el caso del odanacativ hay una dependencia lineal, lo que sugiere fuertemente que es un inhibidor competitivo. En tanto, esto es lo que nos interesó, en el caso de la metaciclina, ¿sí?, no hay esa dependencia, ¿sí? No hay esa dependencia, lo cual sugiere que estamos hablando de un inhibidor no competitivo, y esto nos parece interesante reportarlo, más allá de que no es un inhibidor muy potente, porque muchos inhibidores alostéricos reportados de la falcipaína 2, prácticamente todos los que se conocen son competitivos, entonces esto nos pareció novedoso, ya de la poca potencia que tenía este antibiótico. Y después, algo interesante fue que trabajé la estructura por predicciones in silico, vimos consistentes las predicciones de los modelos in silico y lo que
in vitro, o sea, efectivamente, según nuestras predicciones, la NACATIV se unía más fuertemente al bolsillo catalítico de la enzima, en tanto la tetraciclina se unía a un bolsillo no catalítico. Como idea de este segundo ejemplo, lo que diría es que es importante no descartar nada apresuradamente. Cuando nosotros mandamos al referato este trabajo, uno de los refes nos dijo que es criterioso, es razonable, nos dijo, ok, pero el RIC, como ustedes dicen, fue discontinuado porque produce accidentes vasculares. ¿Qué pueden decir de eso? No, lo que nosotros dijimos, como una hipótesis, es que es interesante que ese efecto adverso tan importante de Oda-NACATIV, por lo cual se interrumpió el desarrollo, aparecía recién luego del tratamiento a largo plazo, ¿sí? Luego de 8 meses de tratamiento aproximadamente. Y en términos generales, uno puede pensar que los tratamientos de enfermedades infecciosas suelen ser cortos, ¿sí? De hecho, hay tratamientos antiparasitarios que se administran 1 o 2 veces y ese es el tratamiento. Entonces, bueno, nosotros argumentamos eso, que algo que tenga una toxicidad crónica, como por administración aguda, no manifieste esa toxicidad. De hecho, los estudios clínicos parecen sugerir que de manera aguda no manifiestan ninguna toxicidad. Entonces nos pareció que valía la pena descartarlo tan rápidamente. Bueno, se explicó acá por si quieren ver algo más. Como les dije, Emir es un capo trabajando y yo les mostré una parte de todo lo que hizo, pero hizo muchos otros ensayos con estos compuestos, y que están acá, también como material suplementario. Y por último, muy cortito, un resumen muy breve de un trabajo muy reciente que publicamos la semana pasada, allí en colaboración. Perdón, Alan, pero se volvió a perder el audio. ¿Podés repetirlo? Hola. Un poco diferente que lo que... Alan, discúlpame, se cortó... Hola. Se cortó el audio en la anterior diapositiva. ¿Lo podrás repetir? Sí, pues me entró una llamada justo por eso, perdón. Perfecto, bueno. Ahí va. Cuando me entran llamadas es como que interrumpe el audio. Bueno, les decía, acá trabajamos en colaboración con el grupo de la doctora Bettina Córsico, del INIDOL de La Plata, y les diría que quienes estuvieron protagónico en el trabajo, digamos, de computadora o de mesada fueron Lucas Alberca, Gisela Franchini y Ann Belgam. Acá trabajamos con una estrategia ligeramente distinta, algo que tiene que ver con reposicionamiento, pero pensándolo de otra manera. Porque Julián y Gisela nos plantearon trabajar sobre un blanco, que son las proteínas unidoras de ácidos grasos de Echinococcus, ¿sí? Echinococcus está demostrado que no sintetiza ácidos grasos de novo, ni colesterol de novo, sino que los capta el hospedero. Y entonces, bueno, el grupo de Bettina nos propuso que estos blancos con los que ellos trabajaban podrían ser interesantes, y nos propuso hacer un sílico, pero el hecho es que no había, por un lado no había ningún compuesto reportado que interactuara o que inhibiera la unión de ácidos grasos a esas proteínas unidoras de ácidos grasos que en el parásito podrían ayudarlo a captar esos ácidos que para el parásito son esenciales del hospedero. Entonces, no teníamos ligados conocidos, por un lado. Y por otro lado, tampoco estaban resueltas, ni están resueltas, las estructuras tridimensionales de esas proteínas. Entonces, tampoco podíamos trabajar cómodamente desde la estructura. Hicimos algo un poco más indirecto, un poco más arriesgado, que fue lo siguiente. Hay una idea que es reposicionar blancos moleculares, un poco como hizo con el posaconazol para Chagas. Finalmente
funcionó bien, pero la idea fue, el posaconazol inhibe la CYP51. Y el parásito para el Trypanosoma cruzi, esa CYP51 es importante. Entonces, probemos los azoles que inhiben la CYP51 en hongos, probémosla también en tripanosomátidos. ¿Sí? Ese fue como el concepto detrás del reposicionamiento de posaconazol. Entonces, fíjense que en definitiva lo que se está planteando es decir, bueno, uso compuestos que inhibían un ortólogo de una especie para ver si inhiben o si me sirven de partida para inhibir el ortólogo de otra especie que también me interesa. Es una estrategia que se está usando justamente en el campo de las enfermedades infecciosas. Si se quiere, es lo que se está haciendo para posicionar antivirales en el caso de COVID, por ejemplo. Y también hay muchos ejemplos en enfermedades causadas por Trypanosoma de reposicionamiento de inhibidores de quinasas humanas que investigaban como anticancerígenos y que se están probando con bastante éxito aparentemente en parásitos. Entonces lo que hicimos aquí es compilar compuestos, ¿sí?, que inhibieran la captación de ácidos grasos en las proteínas unidoras de ácidos grasos humanas, ¿sí? Encontramos 258 compuestos que han sido evaluados con esa actividad. Bueno, el dataset global quedó conformado por 136 inactivos y 125 activos. El valor de corte que usamos es siempre más o menos el mismo, una IC50 menor a 20 micromolar para considerar activos y, al contrario, los consideramos inactivos. A partir de este dataset generamos un conjunto de entrenamiento para calibrar los modelos de 93 activos y 93 inactivos, y un test 32 activos y 40 inactivos. Y también, como antes, realizamos un screening retrospectivo utilizando señuelos, como les conté antes. Y acá les muestro el área bajo la curva C, ¿sí?, de los mejores modelos individuales. Fíjense que son muy las áreas bajo la curva, mejores incluso que las de falcipaína 2. Y fíjense que un ensamble de 5 modelos nos da en este caso una curva prácticamente perfecta. Área bajo la curva ROC casi 1, casi perfecta. Y fíjense que acá tenemos lo que llamamos factor de enriquecimiento 1%, que nos dice cuánto aumenta la probabilidad de encontrar activos en el 1% de la base de datos mejor rankeado con respecto a un ordenamiento aleatorio. Y fíjense que el mejor enriquecimiento lo tenemos para el ensamble que es un enriquecimiento de 50. Es decir, aplicando modelos tienen 50 veces más chances de encontrar una que si estuvieran evaluando aleatoriamente compuestos de esa base de datos para evaluar. Aquí la superficie de PPB, nuevamente nos queda un valor de corte que hiciera que si evaluábamos 4 tuviéramos activo. En ese momento nos daba para comprar con el financiamiento que disponía 3 compuestos pudimos comprar: Sulindac, un antiinflamatorio que se usa crónicamente en la artritis; clotrimazol, un azol antibiótico; y cetilpiridinio, que es un antiséptico, que se utiliza tópicamente fundamentalmente. Fíjense, evaluamos estos compuestos contra distintas proteínas grasos aisladas del parásito, distintas isoformas, la isoforma 3 y 4. En algún caso, en el caso del Sulindac, a concentraciones 15 micromolar, logró inhibir significativamente con respecto al control, logró inhibir isoformas, y en algunos de los otros casos los compuestos de alguna de las isoformas, como acá el clotrimazol y por acá el cetilpiridinium. Este es entonces control negativo, y este sería nuestro control positivo, ácido graso, ácido oleico, que desplaza al sustrato de la unión a la proteína unidora de ácidos grasos y la señal fluorescente que estamos midiendo. Bueno, eso se publicó acá. Como ultísima idea,
algo que quiero resaltar, todo es lo mismo para reposicionar. Por más que, si se quiere, de validación de los modelos, estos 3 compuestos nos dieron relativamente bien. Fíjense, por un lado el cetilpiridinium solo tiene antecedentes de uso tópico, ¿sí? Y además, por admisión sistémica, es tóxico. Entonces, este no es un buen candidato para reposicionar, para tratar la hidatidosis, ¿sí? Nos sirve el modelo, hipotéticamente nos podría servir como punto de partida para crear nuevos compuestos, pero no es buen candidato para reposición directamente. Clotrimazol tampoco, porque las concentraciones plasmáticas que se alcanzan en la clínica cuando se utiliza como antifúngico sistémico, como antifúngico sistémico, son bastante más pequeñas que las que dieron actividad en los in vitro. Y en cambio, Sulindac es activo, original como antiinflamatorio, a concentraciones similares a las que nos activo in vitro. Entonces, este podría, de los 3, parecería ser el mejor candidato. Y con eso creo que estoy terminando. Sí, bueno, acá los agradecimientos más cortos a todos los grupos con los que trabajamos en estos trabajos: Carolina Carrillo, Carlos Labriola, Catalina Alba, Gisela Francila, Emir Salas, Patricia Román de Mendoza, Jorge Gálvez de España, de Valencia, y Nazaret Soeiro, que nos evaluó unos de nuestros candidatos. Nosotros aquí los evaluamos contra algunas cepas, ella las cepas de Cruzi en particular con las que trabajamos, y nos dio datos de selectividad de los compuestos. Luego aquí todos los en algún momento, algunos de ellos ya son investigadores que estuvieron trabajando en obtener los resultados que les mostré. Así que, bueno, gracias a todos. 2 imágenes de La Plata, gracias de verdad espacio, y aquí nuestro grupo claramente con algunos infiltrados, esposas e hijos, pero mayormente nuestro grupo. También ahora tuvimos algunas migraciones, pero bueno, somos más o menos estos que aparecen en la foto. Muchas gracias por la... Muchas gracias, Alan. Muy lindo seminario. Podemos proceder a las preguntas. ¿Te puedo hacer yo una pregunta? Aprovecho mi... Sí, claro. de total ignorancia por un lado, ¿no es cierto? Ciertas cosas que me llamaron la atención. Vos comentaste de esa droga que a los 8 meses de tratamiento había provocado ACV. Eso era durante las fases clínicas de desarrollo y ahí se cortó. Sí, exacto. O sea que, sí, exacto. O sea que esa fase simplemente como para uno quedarse, cuando prueban una droga realmente, es un tiempo muy prolongado que se hacen las fases. Bueno, depende de qué querés tratar. Digamos, por ejemplo, como en este caso estaban tratando osteoporosis, donde uno prefigura que ese tratamiento se va a administrar de por vida a la paciente o al paciente que tiene osteoporosis, ¿sí? Entonces allí lo tienen que evaluar por un tiempo prolongado. Si, por ejemplo, vos estás evaluando candidatos contra COVID, por ejemplo, donde la idea es que vas a dar por un tiempo relativamente corto, ¿sí? Allí no necesitas hacer un estudio tan prolongado, porque un poco el estudio clínico trata de reflejar lo que va a pasar en el uso clínico de ese medicamento. Lógico. Y ese antecedente, digamos, cuando vos lo ponés, de todos modos no es bastante poco atractivo el hecho de que haya, más allá de que vos digas, bueno, yo lo voy a usar como agudo, entonces no tiene por qué provocar esto, digamos, ¿lo podés justificar bien? A ver, yo creería que es una posición subjetiva. Yo pienso que sí. Ten en cuenta, a ver, históricamente las consideraciones de seguridad, el escrutinio en la cuestión de seguridad de nuevos candidatos a fármacos, volviéndose más riguroso conforme pasa el tiempo. Pero si uno mira, por ejemplo, hay muchos antibióticos que usamos en la clínica que tienen reacciones adversas graves, ¿sí?
por ejemplo, no sé, si pienso en el meropenem, en el imipenem, son antibióticos que realmente en un porcentaje, en 1 cada 500 pacientes, entre 1 cada 100 y 1 cada 500 pacientes, tienen reacciones bastante graves, ¿sí? Por ejemplo, son convulsivantes. Ahora se utilizan, no sé si hoy en día esos antibióticos hubieran pasado el escrutinio regulatorio, pero la verdad es que se aprobaron, se utilizan, eso aparece en el prospecto, y la idea es, bueno, se vigila, se monitoreo bastante importante del paciente, se utilizan en pacientes hospitalarios, se utilizan cuando hay fenómenos de resistencia múltiple, con mucho seguimiento, pero igual esos de manera aguda ya tienen reacciones adversas muy graves, y entonces en este caso, digo, si durante 8 meses no se vio, hasta los 8 meses aproximadamente, no se vio ningún efecto adverso, si pudiera usarse dándolo en 1 o 2 administraciones, ¿lo invalidaríamos o no? Bueno, es una pregunta. Yo pienso que a veces vale la pena pensarlo, por lo menos. Seguro, seguro. Y otra cosa de esto de reposicionamiento, por lo que entendí, no sé si entendí bien, todas estas dosis, por ejemplo, de droga libre, de capacidad de que van a estar asociadas a proteínas del plasma, ¿ya lo tenés previamente estudiado? ¿Eso ya se sabe porque fue justamente una droga que se probó en algún momento? Sí, en general se sabe, o sea, por eso el primer caso casi es un reconocimiento de nuestra idiotez, digamos, o sea, porque la verdad eso hoy lo miramos antes, no lo miramos después. Claro. Pero en ese momento, insisto, era la primera vez, ese ejemplo les mostré, es la primera vez que reposicionamos algo, y bueno, fuimos como que ganamos también a partir de ese caso, por más que, a ver, no es algo que yo desconocía, digamos, ya te digo, doy clase de farmacocinética, la verdad fue no mirar las cosas reflexivamente, pero casi que todavía no lo pensábamos, no se pensaba como reposicionamiento, es algo que empezamos a hacer nosotros cuando recién se empezaba a hablar y después tuvo auge, entonces bueno, es como un error, te diría, de principiante en realmente aplicar el tema, viste que hay no un koan, pero un proverbio zen que dice, ¿cómo a barrer? Barriendo. O sea, por más que uno pueda tener una teoría de cómo, la verdad que barrer bien, barres cuando te pones a barrer. Bueno, es un poco eso, pero hoy por hoy, como vos decís, sí, esos criterios de selección los tenemos ahora. También acá te tengo que ser honesto en 2 cosas. La primera cosa es, a nosotros a veces nos interesa validar los modelos y publicar, y quizás para la instancia inicial de validación no nos interesa tanto las perspectivas de ese candidato, sino validarlo y publicar el modelo, y entiendo, por ejemplo, esto del cetilpiridium. En ese caso, bueno, sabíamos que no era un buen candidato de antemano, pero la verdad es que es muy barato, y tenemos en nuestro droguero, no nos cuesta demasiado probarlo, y lo hacemos como prueba de concepto del modelo. Otra cosa que también te puedo decir es, quizás lo que yo te muestro acá en el seminario no es lo que funcionó mejor, ¿sí? Porque cuando uno tiene realmente mejores chances de avanzar, los datos los reserva, ¿sí? Pero bueno, uno hace también es decir, bueno, lo que sabemos que no va a funcionar bien nos sirve publicar, y lo que realmente le ponemos alguna ficha o alguna expectativa, lo reservamos, y eso, bueno, ver si podemos realmente avanzar hacia un desarrollo a fases avanzadas. Perfecto. Tengo una pregunta. Dale. Alan, muy lindo el seminario. Te hago una pregunta. Para hacer el screening virtual, ¿de qué tenés que partir? ¿Tenés que partir de compuestos que ya sabés que se unen al sitio de binding, o de la estructura del sitio de binding, o del cristal? O sea, ¿cuál es el mínimo requerimiento como para poder hacer un screening virtual de biblioteca de compuestos? Bien, el mínimo es tener o ligandos conocidos, la estructura experimental resuelta en blanco molecular, o tener la estructura experimental resuelta de algún blanco molecular muy similar al que vas a utilizar. Por ejemplo,
a veces nosotros no tenemos resuelta la estructura de la proteína de Cruci, pero está la de Brucey y es muy, muy parecida, y entonces modelamos nada más la parte que es diferente de la estructura. Y eso suele funcionar bastante bien, pero bueno, alguna de las tres cosas. El peor caso sería, peor caso, que por eso también lo puse, es el caso que les mostré proteínas unidoras de ácidos grasos del quinococo, porque ahí no teníamos estructura, no teníamos, no hay proteínas cristalizadas tan parecidas a las del parásito, y no teníamos ligandos conocidos más allá de los ácidos grasos, ¿sí? Pero no teníamos compuestos tipo fármaco que se hubieran evaluado para inhibir, que quiere la unión de ácidos grasos a esas proteínas. Entonces es una situación muy desfavorable, e hicimos lo que es más lejos, reposicionar blancos. Digo, bueno, partimos de ligandos en humanos, y apostar a que usando modelos con esos, infiriendo modelos con esos ligandos, alguno de los hits nos iba a inhibir también la unión de ácidos grasos a las proteínas del parásito, y no fue bien. Pero bueno, esas serían... Gracias. Se cortó, ¿no? Alan. No. ¿Estás ahí, Karina? No, Alan me pareció que se había cortado. Bueno, Daniela tiene una pregunta y yo tengo otra después. No sé si Daniela la tenía escrita, no sé si la querés hacer. Compartir, así les dio las caras, pues ahí está. Ahí está. Daniela, ¿querés hacer tu pregunta? Sí, igual estoy viendo que yo las escribo justamente porque después me olvido lo que pregunté y no la veo más. La pregunta era sobre la seguridad, que al principio comentaba, que igual lo mencionó varias veces. O sea, ¿cómo se determina? No sé si era la palabra seguridad, pero era uno de los factores que utilizaban para discriminar entre fármacos, y quería saber a qué le decían. No sé si estoy usando la palabra correcta. Sí, era seguridad. Sí, así era. En las primeras etapas, cuando apenas empezaste la charla, Al principio de todo. Perdón, se me cortó todo tu audio, ¿podés repetir? Porque no te escuché nada. Sí, obvio. Una de las primeras diapositivas hablabas sobre, creo que era sobre la seguridad, puede ser, de los fármacos. No sé si ese era el término, pero quería saber cómo, o sea, qué evaluaban para determinar la seguridad de un fármaco, cuáles eran los factores que por ahí tenían en cuenta. No sé si... Bueno, es muy amplio. Evalúa mutagénesis, teratogénesis, carcinogenidad, y después se evalúa, o sea, cuando trabajas en modelos animales, en general, haces una evaluación amplia, digamos, administras el fármaco. Esto no lo hacemos nosotros cuando trabajamos con reposicionados, a veces hacemos algo de esto cuando trabajamos sobre todo en la parte de epilepsia con algunos novos, que ahí sí tenemos candidatos de novos, pero vos administrás agudo, administrás subcrónico y administrás crónico, y ahí haces la historia y te fijas qué pasa en los distintos órganos. Bueno, evaluás todo lo que puedas en animal. A nivel sistémico. Exacto, sí. Salvo que vos estés buscando un tratamiento específico para tratar algo tópico, ¿sí? Si vos vas a, por ejemplo, una alergia tópica nada más, podés evaluar eso simplemente. Claro, está bien. Bueno, gracias. ¿Sí? Pero por eso también, cuando vos reposicionás algo que se usaba tópico para algo sistémico, es casi como no reposicionar, porque en realidad tenés que hacer todo de cero. Claro, y en función de eso iba mi pregunta. Digamos, cuando haces reposicionamiento de drogas, lo que estás pensando es utilizar la misma vía de administración, porque si no, el metabolismo de primer paso ya puede ser diferente, ¿o no? Yo diría, a ver, si vas a reposicionar para sistémico, me parece que cualquier antecedente sistémico te sirve de base importante, porque en realidad ya tenés datos de seguridad sistémica. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que las drogas que se usaban parenteral, digamos, exclusivamente, que no se usaban por vía oral,
en general es porque no se pueden dar por vía oral, porque si no si no tendrías una versión del tratamiento por vía oral porque es la vía preferencial. Entonces, sería capaz raro esa situación, decís, de algo que se daba por vía intravenosa nada más, o por vía muscular, y que de repente para otra indicación lo empezás a dar oral. Podría ser, pero no sería lo más usual. Ok. Gracias, Alan. Muy linda tu charla. No, al contrario. Bueno, muchas gracias, me alegro. ¿Quién coordina? ¿Alguna Sí, palabra? dale, Fernando, sí. Dale, Fernando, dale. Bueno, me toca. Alan, gracias Alan por tu seminario. Todos los días aprendemos cosas interesantes. No, Dame tu opinión respecto de esas moléculas que no publicás y que tienen chance de ser transferidas. ¿Cómo las ves a la industria local? ¿Cómo capturar eso y agarrar el desafío que le estás proponiendo? no, a la industria local, para serte honesto, no veo cero chance. Al menos porque algo intentamos y no hay voluntad de inversión. Realmente son los que requieren una inversión bastante fuerte, ¿sí? O sea, ya te digo, el mejor de los casos, que sería el del Flexinidazol, estamos hablando el total del proceso son 50 millones de euros, ¿sí? Entonces, y encima hoy por hoy con nuestra conversión, estamos, no, me parece que la mejor chance viene de la parte de las industrias multinacionales, lamentablemente, ¿no? Pero te digo, no en la parte de Chagas, pero en la parte de Pilar hemos contactado, pues teníamos algo que nos parecía interesante y no tuvimos buenas respuestas, porque dije, verdad, para serles honestos, no tenemos voluntad de invertir. Lo que sí nos interesa son nuevas formulaciones de cosas que ya se conocen, bueno, eso sí nos interesa, pero nuevas moléculas no vamos a invertir y eran laboratorios nacionales. Otra cosa, por si vos contactás a un multinacional que tiene una subsidiaria acá, bueno, eso sería otra historia quizás, pero nosotros las primeras veces quisimos hacer eso, contactamos a 2 laboratorios nacionales. Ok. Y en ese caso, ¿ustedes podrían ampliar una patente o tener una patente sobre un nuevo uso de una determinada droga y transferir la patente? Bueno, también por experiencia, diría, de error, que cometimos de alguna vez patentar algo, ofrecerlo, lo que nos han dicho ya es que a ellos no les interesa que nosotros hagamos antes, porque ahí ya la patente empieza a correr y empieza a comerles tiempo de actividad, digamos. Sí. Entonces, lo que ellos dicen, no, cuando ustedes quieren esto, tienen que ver antes, hacemos un acuerdo de confidencialidad, vemos si interesa, empezamos a investigar y después, cuando nosotros decimos, intentamos. Exacto. Sí. Así que sí, pero yo diría que una patente para la parte de fármacos nunca es bueno, porque después, si patentás antes del estudio clínico, tenés quizás 8 años de estudios clínicos y 8 años de rentabilidad que es laboratorio farmacéutico, y eso desalienta la inversión completamente. Sí. Gracias. No hay por qué. No sé si hay más preguntas. Bueno, Alan, la verdad que súper interesante, me gustó mucho, te agradecemos desde ya. Así que bueno, no sé si vamos terminando, si alguien quiere hacer algún otro comentario al respecto, si no, te dejamos. Yo me quedé, después te voy a, quería simplemente consultarte un poco lo mismo que te preguntó Belén en su momento, cuando vos decís pruebo los ligandos estos, ¿no es cierto? El ligand-based screening virtual basado en ligandos, ¿no es cierto? Que vos hiciste. Vos ahí metiste como 5.500 drogas y te quedaste después con 34 candidatos. En la primera diapo que metiste de eso. ¿Vos todos esos supuestos candidatos tenían alguna posibilidad de unir a ese ligando, o vos metiste ahí de todo, todas las drogas que había y el ligando era como... No, en ese caso no es
no es una quimioteca enfocada, que sería eso vos decís de que tengan más chances previas. No, en principio todos tenían la misma chance, sí. Es un dato general, digamos. Ok, o sea que vos pones todas las drogas que tenés y después tú ligando y ver cuál podría llegar a ser. Te digo para cualquier, digamos, el concepto no era que vos tenías ningún favorito, sino que simplemente probabas todo. No, obviamente uno elige, cuando puede, elige, ¿cómo decirte? Con picardía, te diría. O sea, por ejemplo, por decir algo, la benidipina no había sido evaluada contra Cruci, pero había sido evaluado algo de la misma familia contra Cruci, había dado actividad. Entonces uno ya ahí tiene más chances, digamos, ¿sí? De tener. Uno mira todos los antecedentes que tiene de ese ligando y de cosas parecidas. Y lo mismo te puede dar un criterio negativo. Si vos algo muy parecido ya lo evaluaron y no dio nada, no lo probás directamente, quizás. Claro. Pero eso es cuando tenés poca plata para comprar. Si tenés plata para comprar los 34 candidatos, los compro todos y los todos. Pero no es la situación. Claro. Acá había otra pregunta en el chat que decían si las bases de datos de compuestos químicos eran de acceso público. Sí. Por ejemplo, nosotros usamos ahora DrugBuzz, SweetLead, varias de acceso. Yo les mostré lo que es con reposicionamiento, pero usamos un montón de bases de quimiotecas de acceso público. Hay una que es la más grande de todas, les diría, que es Database, que esa tiene algo así, una vez que miré, tenía como 70 millones de compuestos. O sea que sí, son de acceso público y bueno, obviamente, cuanto más grande es la base, más recurso computacional necesitas para activarla en un tiempo razonable. Las 70 millones de... Bueno, ahí ya necesitas un clúster para trabajar con eso. Las 5.000 estructuras del Merck las podés escribir para una computadora de escritorio como las que tienen cualquiera de ustedes ahora. Claro. Hola, Alan, perdón. Yo expliqué la pregunta, y la segunda pregunta era justamente los requerimientos computacionales que tenía. O sea, ¿ustedes trabajan con un servidor o...? Bueno. No, nosotros en las que trabajamos y en general tratamos de siempre hacer desde el ligando primero y luego métodos de la estructura. Entonces ponemos los métodos más baratos computacionalmente antes y luego sobre los hits en esos métodos pasamos a las aproximaciones más pesadas. Con esa escala nosotros nos manejamos bien. Una parte con computadoras de escritorio de última generación y la segunda parte con un clúster interno que tenemos, que no es un clúster muy sofisticado, es un clúster, un clúster que en este momento tenemos 4 placas de video y después tendremos unos 20 nodos computacionales, y es un clúster re chiquito, que tienen en la UBA, el que tienen exactamente infinitamente más grande casi, pero con ese clúster nosotros ponele entre 200 y 500 hits podemos escribir haciendo docking tranquilamente, y después después sobre eso a veces elegimos algunos hits para hacer dinámica molecular, que es más pesado, pero con la escala con la que nosotros nos movemos, con eso estamos re bien. Muchas gracias. ¿Te puedo hacer ahora una pregunta? Cuando haya, ¿sabes? Si tenés una droga que vos sabés que es multitarget, que tiene 2 targets, porque vos ahora estoy pensando que vos en realidad empezás conociendo o por aproximación a un ligando, a un target. Si vos sabés que tienen más de un target, ¿tienen posibilidad de hacer estas combinatorias o estos que vos dijiste por ahí de mejorar estos procesos de aprendizaje, digamos, para encontrar mejores compuestos
de por ahí combinar, o de si tenés 2 targets posibles, que eso te incremente las chances de elegir una sobre otra, por ejemplo. Sí, de hecho, hacemos búsquedas multitarget. Como con los años fuimos acumulando modelos para distintos targets, lo que también uno hace es usar todo junto, en paralelo o en serie, y quedarte con los compuestos de intersect pensando que tienen mejor chance de ser multitarget. Por otro lado, hay criterios más de la química medicinal, digamos, que vos, mirando algunas cosas relativamente sencillas de una molécula o mirando el andamiaje químico que tiene, tenés una idea de la probabilidad tiene de ser multitarget o de no serlo. Por ejemplo, si vos tenés, típicamente llamamos scaffold al núcleo que involucra anillos, ¿sí? Anillos químicos, y luego tenés las cadenas laterales. Algo que tiene muchas cadenas laterales, gente tiende a ser más selectivo, ¿sí? Es difícil multitarget, por ejemplo, por decirte algo. ¿Sí? Hay varios criterios de ese tipo donde uno puede mirar la estructura de manera manual, digamos, a ojo, o puede automatizarlo, ¿sí? Y elegir cuáles tienen mejores chances de ser altamente y cuáles tienen mejores chances de ser multitarget. Porque en ese caso serían de elección, porque eso haría que las dosis en general sean menores a las que uno o no. Depende de quién lo mide. Hay gente a la que la parte de las drogas menos selectivas, más promiscuas, no le gusta nada y le gusta bien el diseño racional orientado selectivamente a un blanco, y hay gente que no. Nos ha pasado en proyectos más iterativos con el ente financiador presentado, donde nos han pedido nos enfoquemos en altamente selectivos. Y bueno, como te lo pide el que te va a aportarle el dinero, haces caso. A mí particular me gustan más las drogas multitarget porque, bueno, es más evidente que la mayor parte de los fármacos que están en el mercado son en alguna medida multitarget. Me parece ¿y por qué? Porque históricamente el cribado fenotípico tuvo un rol muy importante, ¿sí? Como que antes era al revés, antes decía, bueno, me fijo qué funciona en el fenotípico y luego deconvoluciono el blanco molecular, o trato de elucidar el blanco molecular. Bueno, mi corazón está más hacia lo multitarget, la verdad, pero bueno. Claro. Bueno, gracias. Bueno, No, al contrario. De vuelta, gracias. Bueno, sí, gracias, Ana. Así que buenísimo, vamos a colgar tu charla en el INGEVI. Muchísimas gracias, de vuelta. Les agradezco a ustedes mucho el espacio y bueno, un abrazo a todos. Gracias, Alan. Muchas gracias, Alan. Vale. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, Guille. Gracias. Nos vemos, Alan. Chao. Chao.